Hoy vamos a hacer una alfombra rectangular con una técnica diferente y para ello vamos a usar 3 colores diferentes de trapillo. Si te gusta esta idea, puedes usar uno de ellos estampado. Siempre vamos a coger desde el centro para que no tengamos que ir dándole vueltas. En este caso también vamos a usar la aguja número 12 porque queremos que quede bien sueltito nuestro tejido. Levantamos 18 cadenitas, que son las que nos van a servir de base para empezar a darle forma a la estructura de la alfombra. Luego, una vez que tengamos esta estructura, eso se va a ir repitiendo y se va a ir ampliando en la medida que vayamos tejiendo. Queremos, como les dije al principio, que el punto nos quede bastante sueltito. Vamos a empezar con la estructura levantando 3 cadenitas al aire. No las pierdas de vista porque estas son las primeras 3 cadenitas y ahora vamos a tener que identificar esa última que habíamos dejado y volver 3 cadenitas hacia atrás. Y sobre esto vamos a empezar a hacer el primer punto alto. Así, 3 cadenitas de más y 3 cadenitas hacia atrás. Si no lo has entendido bien, retrocede y vuélvelo a mirar, pero es muy sencillo. En este mismo agujerito vamos a hacer 3 puntos altos todos juntos. En este agujerito hacemos 3 puntos altos. Ya estamos empezando a armar la estructura de nuestra alfombra. Vas a ver que es muy fácil. Una vez que la tienes, ya puedes hacerlo de memoria. Agarramos 3 cadenitas más y en la número 3 vamos a tejer los 3 puntos altos. Entonces vamos a contar así. Terminamos los 3 puntos altos, contamos 1, 2 y en el tercero vamos a tejer otros 3 puntos altos. Esta alfombra es muy sencilla porque vamos a usar puntos básicos muy habituales. Por ejemplo, el punto cadenita, el punto alto, el punto deslizado, que es lo que vamos a usar para el final, y no mucho más. Así que si sabes hacer estos puntitos, ya puedes realizar esta alfombra. Contamos 2 y en el tercero hacemos los 3 puntos altos. Estamos llegando casi al final. Este sería el anteúltimo punto, donde vamos a hacer nuestros 3 puntos altos y cuando lleguemos al último punto, en ese mismo vamos a hacer un solo punto alto. Vamos a repetir. Últimos 3 puntos altos y ahora al llegar a la primera cadenita del inicio, 1, 2 y 3, vamos a hacer un solo punto alto. En este punto alto vamos a empezar a formar la esquina para dar la vuelta a la estructura rectangular de nuestra alfombra. Se nos ha formado un agujerito que vamos a ir poniendo otros 3 puntos altos para formar nuestra esquina. En ese agujero final que se nos formó vamos a hacer 3 puntos altos, así como los que veníamos haciendo, nada más que ahora le están dando forma a la esquina. Ahora se van a dar cuenta cuando se los vuelva a mostrar. Así que terminamos estos 3 puntos altos y como vemos aquí en la pantalla, después de los 3 puntos altos van a venir 3 cadenitas, que se formaría aquí otro agujero para la próxima vuelta y dentro de este mismo agujero vamos a hacer otra vez 3 puntos altos. No tiene pérdida si vamos siguiendo la estructura y ahora cuando la vean toda terminada se la van a imaginar. Yo me digo a mí misma, hasta que no lo entiendo bien, no soy capaz de reproducirlo. Así que primero me lo estudio, lo aprendo, lo aplico para poder enseñarlo. No se crean que es fácil enseñar. Es más fácil hacerlo con la boquita cerrada. Así que bueno, pero me gusta enseñar y que ustedes también puedan hacerlo. Aquí lo vemos. Tenemos nuestra primer parte de la esquina. Ahora hacemos otra vez lo mismo. 3
puntos cadenitas y ahora hacemos otra vez 3 puntos altos. Todo está en el mismo agujero. Este agujero da para todo, pero qué bonito que va a quedar cuando esté todo terminado. Ya hemos terminado la primera esquina y esto mismo lo vamos a repetir del otro lado. Pero hasta llegar al otro lado vamos a tener que escoger estos agujeritos que se han formado en la vuelta anterior, donde ahora van a ir los 3 puntos altos. Esto lo vamos a hacer hasta llegar a la otra esquina. 3 puntos altos y de paso vamos escondiendo la hebra del comienzo. Así nos la sacamos de encima de una sola vez. Qué bueno es esconderla y no tener que hacerlo después que se nos junta la faena. Esto es lo que vamos a hacer en toda la alfombra. Toda va a consistir en 3 puntos altos juntos, siempre en un mismo agujero. Y así hasta llegar a las esquinas, donde vamos a ir rellenando esos agujeros para así ir agrandando la alfombra y ir agregando más vueltas. Y eso sí, después que terminamos con este colorcito, vamos a empezar con otro de los colores. Por eso les decía que escoger un estampado y luego 2 colores que te gusten más de ese estampado para ir intercalando uno en cada vuelta. Bueno, ya estamos llegando al agujero de la punta donde vamos a poner la esquina que ya aprendimos a hacer en la vuelta anterior. Ahora tocaría hacer 3 puntos altos, 3 cadenitas y 3 puntos altos. Y de esta manera tendríamos la primer parte de la esquina. Ahí lo estamos viendo para hacer esta parte y luego la parte central y la otra parte que se juntaría con el comienzo. Las 3 cadenitas al aire y los 3 puntos altos. Dos partes ya están terminadas, hacemos 3 cadenitas al aire y hacemos la última parte de esta esquina con los últimos 3 puntos altos. Tengamos en cuenta que hicimos el centro, una esquina, un lado, una esquina y ahora vamos a hacer el otro lado. De la misma manera, en los agujeros vamos a agregar 3 puntos altos. Esto lo vamos a hacer cada vez que encontremos uno de estos agujeros que se han ido formando. De esta manera ya tenemos el centro de la alfombra cubierto. Con la primera vuelta, donde escogí empezar con el color, este estampadito, porque bueno, yo soy la chica de azul, me encantan estos colores y quedan muy bonitos combinados. ¿A quién no le gustan los azules? Yo en casa tengo alguien que no le gustan los azules, así que para ella no es. Pero bueno, para los que le gustan los azules, esta alfombra está dedicada para ustedes. Miren, ya estamos llegando, una vez que terminamos de completar, todos puntos altos de A3, de A3, de A3. Ahí llegamos, cerramos con un punto deslizado y estoy animada, ya me está gustando, así que vamos a por el otro color. Pero antes vamos a cortar la hebra, la vamos a sacar y vamos a hacer un cierre así provisorio. No hace falta que lo cerremos mucho, pero sí, ya lo dejamos así terminadito y podemos empezar a tejer con el otro color en cualquier lugar, pero bueno, vamos a empezar por aquí mismo, así podemos esconder también la hebra. Arrancamos con 3 cadenitas al aire y con 2 puntos altos, así formamos los 3 puntos altos del comienzo. Y esto es lo que vamos a hacer en cada uno de los agujeros hasta llegar a las esquinas donde se nos van a multiplicar. Ponemos el color en el agujero que hemos escogido y iniciamos haciendo 3 cadenitas al aire.
Aquí pueden ver cómo con los otros dedos estoy agarrando la hebra y así la puedo ir escondiendo a medida que tejo. Ahora sí, hicimos 3 cadenitas al aire, vamos a hacer 2 puntos altos. Recuerden que cuando les digo 3 puntos altos y estamos comenzando una vuelta o un tejido, siempre empezamos con las cadenitas al aire. Claro, obviamente hay que dar altura. Esto sí, para que no se confundan. Ya estamos otra vez en la esquina y vamos a tener que hacer aquí los aumentos para poder dar la vuelta. Hacemos 3 puntos altos, 3 cadenitas y 3 puntos altos. En esto va a consistir a partir de ahora todas las esquinas. Y en el centro vamos a ir rellenando con los 3 puntos altos habituales. Aquí estamos haciendo las 3 cadenitas al aire, donde luego vamos a hacer en la próxima vuelta el aumento. Completamos con los 3 puntos altos que faltan, todos en el mismo agujero, y luego saltamos directamente hacia la otra esquina, haciendo lo mismo en forma de espejo. Hacemos esto mismo, pero del otro lado. Eso es obvio. Así mismo. Ya está la esquina armadita. Hacemos en este agujerote que tenemos 3 puntos altos, 3 cadenitas y 3 puntos altos. Como me gustaría escucharles si han entendido bien lo que les he explicado, porque así haría que el video vaya un poquito más rápido. Pero a veces me gusta ser insistente, prefiero que lo entiendan y que les salga bien y que no fracasen en el intento. Ya tenemos una esquina preciosa, vamos a hacer las 3 cadenitas y los 3 puntos altos que nos faltan en este mismo agujero. ¿Se entendió bien? Solo las puntas. Vamos a hacer un par de 3 puntos. Se va a repetir 3 puntos altos con 3 cadenitas en el centro. Y esto va a ir formando todas las esquinas. De ahora en más, esto va a ser así a medida que vayamos tejiendo toda la alfombra. Y en los agujeros que hemos ido haciendo de separación, vamos a volver a introducir 3 puntos altos en cada uno de esos agujeros. A ver si se acuerdan qué viene ahora. Estamos llegando a la esquina. 3 puntos altos, 3 cadenitas y 3 puntos altos. Y esta es nuestra esquina bendita. ¡Wow! Hacemos lo mismo de forma de espejo en el otro lado. Voy a aprovechar este momentito para saludar a aquellas personas que me escriben, que miran los vídeos y decirles muchas gracias, porque si ustedes no estuvieran ahí, este canal no podría ser posible. Que sepan que todo lo que hago lo hago con mucho amor, no soy perfecta, estoy aprendiendo en el día a día a transmitir todo el conocimiento que uno va adquiriendo con los años. Para los que llegáis recién al canal, soy Mariela Caramela y si les gusta mucho tejer al trapillo, tengo una lista de reproducción con un montón de ideas de trapillo para el hogar. El trapillo lo podemos aplicar en cada rincón de nuestra casa. Y ya terminamos esta vuelta de este color vaquero precioso. No sé, a mí me recuerda al vaquero o al jeans, como le decimos. Y me gusta un montón. Así que cerramos con un punto deslizado, hacemos el cierre habitual y cambiamos el color. Como las vueltas las vamos cerrando, podemos empezar en cualquier lugar. Iniciamos con 3 cadenitas al aire y luego hacemos los 2 puntos altos. Vamos a ir rellenando todos estos agujeros a medida que vamos dando la vuelta, sin olvidar lo que vamos a hacer en las esquinas. Me imagino que ya tienes aprendido todo el procedimiento, que es solo ponerlo en marcha y en práctica, y así podrás seguir hasta darle el tamaño que más te guste. Así que voy a darle un poquito más y ya vamos con el final de la alfombra.
Aquí ya tenemos la alfombra casi terminada. Hemos usado los 3 colores, una vuelta a la vez y tratando de que los colores resalten y queden bien bonitos. Con estos mismos colores vamos a dar unas vueltitas de terminación. Y vamos a empezar con el celestito haciendo puntos altos en cada uno de los puntos. Lo vamos a coger de la cadenita de arriba. O sea, todos los puntos los vamos a ir agarrando desde la cadenita, así como hemos puesto la aguja. 2 cadenitas al aire y empezamos a hacer los puntos altos. Damos así toda la vuelta. Ahora seguimos hasta la esquina y te cuento lo que vamos a hacer. Vamos a tejer esos puntos de la esquina, así como los veníamos agarrando, hasta llegar al centro donde están los puntos de cadenitas al aire. Sería donde está el agujero. En ese agujero lo que vamos a hacer es tejer unos 4 puntos altos y de esa manera le estamos dando toda la vuelta. Llegamos al agujero, ya hemos tejido todos los puntos hasta el último y en este agujerito hacemos 4 puntos altos. Esto lo que va a hacer que nuestro tejido vaya dando una vuelta. Puedes hacerle 4 puntos o 2 y una cadenita intermedia, pero he probado así y la verdad que no necesita ningún punto de más. 4 puntitos altos en cada esquina y sigues tejiendo como se van presentando, así durante toda la vuelta. Cerramos con un puntito deslizado, cortamos la hebra y cerramos la vuelta. Esto lo hacemos porque vamos a iniciar con el próximo color haciendo puntos bajos. Así que a partir de ahora, una vuelta de puntos bajos y te explico cómo vamos a hacer las esquinas. Incorporamos el hilo azul de manera habitual y empezamos a hacer puntitos bajos en cada uno de esos puntos altos que hicimos en la vuelta anterior. Una vez que llegamos a la esquina, en los puntos centrales hacemos 2 puntos juntos y en el otro punto volvemos a hacer 2 puntos juntos. Estos aumentos son necesarios para que nuestro tejido vaya girando y no nos quede como un volado. 2 puntos juntos en los 2 puntos centrales. 2 puntos juntos en los 2 puntitos que quedaron en el centro de la esquina. Identifícalos bien. Si crees necesario, ponle un marcador. Cerramos la vuelta, cortamos el hilo, lo escondemos porque ahora vamos a hacer una vuelta de puntos deslizados con nuestro color de florcitas o matizado o el color que usamos en el principio. Toda la vuelta de puntos deslizados y esto le va a dar firmeza y una hermosa terminación. En las esquinas vamos a tejer como se presentan. No necesitamos hacer aumentos porque más que nada lo que vamos a hacer es como darle una firmeza a esta esquina. Estamos terminando nuestra alfombra. Espero que te haya gustado el tutorial de hoy, que te animes a hacerlo, que me lo cuentes, que me dejes un comentario, me regales un like y si todavía no te has suscrito al canal, que lo hagas. Este es el momento porque habrá mucho más de Mariela Caramela. Nos vemos pronto. Bye, bye.